Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¡Qué emoción! ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía, porque hoy tenemos un tema que va a incendiar las redes sociales. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de un bombazo, un notición que todos los fans, y me incluyo, estábamos esperando con muchísimas ganas. Sí, señores y señoras. La chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel parece que ha vuelto a renacer. O al menos eso es lo que indican los rumores, las señales, las pistas, y sobre todo, la emoción que se siente en el ambiente. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, análisis minuciosos, especulaciones apasionadas y por supuesto, la verdad, o al menos, lo que podemos deducir con toda la información que tenemos hasta ahora. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Kerem y Hande, en su romántica historia de amor, en los rumores que los rodean como una nube de misterio, y en lo que podría ser, sin lugar a dudas, un posible regreso de esta pareja que tanto nos enamoró y nos hizo soñar. Así que antes de empezar a desmenuzar cada detalle, quiero pedirles algo. Si son nuevos por aquí o si simplemente les gusta el contenido de este canal, suscríbanse. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que subimos. Cada semana con mucho cariño les traemos noticias frescas, análisis profundos, curiosidades que los sorprenderán y muchísimas cosas más sobre el apasionante mundo del entretenimiento, las novelas turcas que nos cautivan y por supuesto los famosos que tanto nos gustan. Suscribirse es una forma genial de apoyarnos, de formar parte de esta comunidad y de estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las celebridades. No lo duden, es rapidísimo. Y por favor, activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ahora sí, arranquemos con el tema que nos tiene aquí. La bomba, el rumor, la noticia. Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Qué está pasando realmente detrás de esa cortina de misterio? Para entenderlo bien, para armar el rompecabezas completo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla. Recordemos, queridos amigos, que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era simplemente innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que con sus idas y venidas, con sus amores y desamores, se enamoraron, se pelearon, se reconciliaron y nos hicieron soñar a todos con ese amor de cuento de hadas. Esa química, esa conexión mágica que emanaba de la pantalla, trascendió la ficción y se convirtió en una realidad que emocionó a sus fans. Comenzaron a salir, a compartir momentos juntos y para alegría de sus fieles seguidores confirmaron su relación. La pareja se convirtió rápidamente en una de las más queridas y mediáticas de Turquía, y diría que del mundo entero. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus apariciones públicas, sus muestras de cariño, todo era motivo de alegría y euforia para sus seguidores. Parecían la pareja perfecta, enamorados y felices, viviendo un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el fascinante y a veces impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen, y la realidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Después de casi 2 años de una relación que nos hacía suspirar, en el 2022, anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus fans. Nadie, absolutamente nadie, entendía bien qué había pasado. La tristeza y la incredulidad se apoderaron de los corazones de sus seguidores. Los rumores sobre las razones de la ruptura comenzaron a circular como una tormenta. Algunos decían que la incompatibilidad de horarios, que las implacables presiones mediáticas, que la constante atención de los medios o simplemente que el amor, lamentablemente, se había desgastado con el tiempo. Lo cierto es que nunca hubo una confirmación oficial, por parte de ellos, de los motivos reales que llevaron a esta separación que nos dejó con el corazón roto. Tras la dolorosa ruptura, cada uno siguió su propio camino, emprendiendo nuevos proyectos y desafíos. Kerem Bürsin continuó con su exitosa carrera, participando en proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando, una vez más, su innegable talento actoral. Hande Erçel también siguió cosechando éxitos, protagonizando nuevas series que la consolidaron como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía y del mundo. Ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida sentimental, aunque inevitablemente siempre estaban en el ojo público, vigilados por los medios y sus fans.
Ahora, llegamos al presente, a este momento que nos tiene al borde del asie. ¿Qué es lo que ha desatado esta ola de rumores sobre una posible reconciliación? ¿Qué ha revivido la esperanza en los corazones de los fans? Bueno, todo comenzó con algunos detalles sutiles, señales que los fans más observadores, atentos y apasionados, no dejaron pasar por alto. Primero, las redes sociales, ese campo de batalla de la información y la especulación. Kerem y Ande comenzaron a dejar me gusta en las publicaciones del otro. Un simple me gusta puede parecer algo trivial, un gesto insignificante, pero en el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado al detalle, a veces es una forma de comunicación, una señal, un pequeño destello de que aún existe una conexión, un interés, una chispa que aún brilla. Luego empezaron a coincidir en algunos eventos, en fiestas, en reuniones, en lugares públicos. No estaban juntos, no se les veía de la mano ni abrazados, no posaban juntos para las fotos, pero su presencia en los mismos lugares alimentaba las especulaciones y despertaba la ilusión. La mente de los fans comenzó a maquinar escenarios románticos, a imaginar encuentros secretos, a soñar con un posible reencuentro. Otro punto importante y que no podemos pasar por alto, es la forma en la que hablan el uno del otro en las entrevistas, cuando se les pregunta por su relación pasada. Siempre se han referido con cariño y respeto, incluso después de la dolorosa ruptura. Nunca ha habido malos comentarios, ni reproches públicos, ni declaraciones polémicas que pudieran dañar su imagen o la del otro. Al contrario, siempre han destacado la admiración que sienten el uno por el otro, han recordado con cariño los momentos compartidos y han hablado de la importancia que tuvieron en sus vidas. Este respeto mutuo, esta admiración, es un buen augurio, una señal de que a pesar de todo, el cariño y el afecto siguen presentes. Y por último, lo que ha hecho saltar todas las alarmas, lo que ha encendido la mecha de la esperanza. Algunos medios turcos con fuentes supuestamente cercanas a ambos actores, han publicado información que sugiere que están en contacto, que se han estado comunicando discretamente y que podrían estar intentando con cautela una posible reconciliación, una segunda oportunidad para el amor. Hablan de conversaciones privadas, de encuentros secretos lejos de las cámaras, de una posible nueva etapa en su relación. Pero, ¿qué tan creíbles son estos rumores? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Hay algo más que humo? Aquí es donde entramos nosotros a analizar la situación con cautela y criterio. Vamos a sopesar las pruebas, a analizar los detalles minuciosamente, a tratar de separar la verdad de la especulación, y a sacar nuestras propias conclusiones, basadas en la información disponible. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las redes sociales, en este caso, son un arma de doble filo. Los me gusta y las coincidencias en eventos pueden ser, simplemente casualidades, coincidencias de la vida. Podrían ser amigos que se siguen y que se cruzan en eventos por cuestiones de trabajo o por simple coincidencia. No podemos descartarlo por completo. Sin embargo, tampoco podemos descartar que sean señales de algo más, de un interés renovado, de un acercamiento sutil, de un coqueteo digital. En cuanto a las declaraciones, el respeto y la admiración mutua son un buen indicador. Es difícil que dos personas que se han amado, que han compartido momentos importantes y significativos en sus vidas, que han construido recuerdos juntos, se odien después de una ruptura. El cariño, el respeto, la buena onda y la memoria de los buenos momentos siempre quedan, incluso después de una separación. Pero de nuevo no podemos afirmar con certeza que esto signifique necesariamente una reconciliación, una vuelta de tuerca en su relación. Ahora, la información de los medios. Aquí es donde la cosa se pone más interesante, más compleja y a veces más difícil de descifrar. Es sabido que los medios turcos, como en muchos otros países, a veces son muy sensacionalistas, que buscan el morbo y el interés a toda costa. Es decir, que exageran las noticias, que inventan cosas o que se basan en rumores sin confirmar para generar titulares llamativos, para vender más periódicos y atraer más clics en la web. Por eso hay que tomar con pinzas este tipo de información, hay que ser cautelosos y no creer todo lo que se lee. Pero tampoco podemos descartarla por completo. Si hay fuentes cercanas a Kerem y Ande que afirman que están en contacto y que se están viendo, es un indicio importante, una pista que podría ser valiosa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Con la información que tenemos hasta ahora, es difícil dar una respuesta definitiva, una sentencia que nos revele la verdad absoluta. No podemos afirmar con seguridad, con total certeza, que Kerem Bürsin y Hande Erçel estén juntos de nuevo, que hayan retomado su relación amorosa.
Pero tampoco podemos descartar por completo esa posibilidad. La puerta no está cerrada, la llama no se ha apagado por completo. Lo que sí podemos decir con cierto grado de seguridad es que hay señales, hay pistas, hay detalles que sugieren que algo está pasando, que algo está en movimiento, que la situación no es tan simple como parece. Que entre ellos aún hay una conexión, un vínculo, un interés, una curiosidad. Que la puerta a una posible reconciliación no está completamente cerrada, que hay una esperanza, aunque sea pequeña, de que el amor, el destino, les dé una segunda oportunidad. La situación es ambigua e incierta, pero la emoción, queridos amigos, es real. Los fans de Kerem y Ande y de Love is in the Air están con el corazón en un puño, con la respiración contenida, con la esperanza encendida. Todos esperamos que esta historia, que nos cautivó y nos hizo soñar, tenga un final feliz, un final de cuento de hadas, que nuestros actores favoritos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Lo importante es que sean felices. ¿Qué pasará en el futuro? Solo el tiempo, el implacable paso del tiempo, lo dirá. Estaremos atentos a cualquier nueva información, a cualquier señal que nos revele el destino de esta pareja que tanto amamos y que tanto nos ha hecho vibrar. Por ahora, lo único que podemos hacer es especular, analizar, soñar, y por supuesto, esperar con ansias. Y no olvidemos seguir apoyando a Kerem Bürsin y Hande Erçel en sus proyectos profesionales y personales, sin importar lo que suceda en sus vidas privadas. Antes de cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante, entretenido y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Sé que a muchos de ustedes les gusta esta pareja tanto como a mí, y que han seguido su historia con el corazón en la mano, así que espero haberles dado un poco de esperanza, de emoción y de ilusión con este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes, cuál es su punto de vista. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen que tienen posibilidades reales de volver a ser pareja? ¿Qué esperan de esta situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos, quiero debatir con ustedes, intercambiar opiniones, compartir ideas. Sus opiniones son muy importantes para mí. La comunidad de fans es lo que da sentido a este canal. Y ahora, como siempre, no se olviden de dejar su like, de darle al botón de me gusta, de compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimos temas interesantes, divertidos, sorprendentes y emocionantes por compartir. No se lo pierdan. Estaremos esperando para verlos. Muchas gracias por ver, por su apoyo incondicional y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.